Hablaremos hoy de algunos casos de hechicería en la historia de la nobleza en Inglaterra. En algunos casos se resolvían asuntos políticos no solamente mediante la intriga, sino a fuerza de actividades mágicas. El propósito era sumar poder. Los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magias letales. Ahí va. Cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros, y entonces los hechiceros hacían una cosa, un daño, como se dice ahora, sí, ¿no? Y tu enemigo se moría. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a las otras casas. Los más osados intentaron hechizar al mismísimo rey, aunque sabían que la más mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, el alto linaje, no era protección contra acusaciones de hechicería. Si te descubrían en alguna de esas maniobras, ibas en cana o te liquidaban. Te penaban por alta traición y te mataban, vamos, por más príncipe que fuera. Citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. Para eso vistieron con armaduras del rey, ¿no? Y camisas del rey, no del rey, no. O sea, con cosas que le robaron al rey, vistieron a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Lo voy a decir bien. Los tipos raptaron unos locos que había por ahí y los vistieron con ropas del rey. Parece que esa era la manera de hechizarlo. Y entonces vos vestías a los locos con ropas del rey y el rey se volvía loco. Hasta aquí todo muy científico. Pero no dio resultado. Entre los conjurados estaba nada menos que la madrastra del rey Enrique, Juana de Navarra. ¿Vio cómo son las madrastras, no? También estaba el capellán, John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento, el intento de volver loco al rey. Y entonces las penas, si te agarraban, no eran ingenuas, te mataban con un hacha de verdad. Entonces lo descubrieron a los tipos. En realidad no habían hecho nada. Habían vestido a unos locos con ropas del rey que se habían afanado. A lo sumo podías condenarlo por haber robado ropa del rey. ¿Quién puede pensar que eso sea un daño? Y no, la pena no era nada ingenua. Te mataban, un hachazo en el marote, ¿no? Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Cierto? ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Sí, te los daba. Una señora llamada Eleanor Cabham, utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amara. Bien. Pero después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra Ricardo III. En realidad, la bruja Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos. Entonces, junto con dos hombres que la ayudaron, que eran también enemigos de Ricardo III, buscaron pelos del rey Ricardo. ¿Dónde lo buscaron? Bueno, en el cuarto de los peluqueros de palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería, ¿no? Y como los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey, como no está abierto al público el lugar donde le cortan el pelo al rey, es todo más fácil. Pues, si usted va a una peluquería cualquiera donde uno de sus enemigos se atiende, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo. Claro. En cambio, los peluqueros del rey casi únicamente tienen en sus habitaciones pelos del rey, pelos reales, así se llama. Sí, señor. Entonces juntaron los pelos del rey
y se lo dieron a Marjorie, y Marjorie mezcló aquellos pelos con una cera, y con esa cera preparó una imagen, muñequito, parecido al rey Ricardo III. Y ahí empezaron pinchazos y pinchazos para ver si reventaba de una vez Ricardo III. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor Cobham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron con el ritual, ¿viste?, le dieron un montón de pinchazos, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Y dijeron, se ha muerto el rey, se ha muerto el rey. Le hemos dado tantos pinchazos a esta figura de cera que el rey está muerto. Pero justo en ese momento se arrepintieron. No lo pudieron soportar. Se miraron, vieron la figura de cera del rey Ricardo atravesada por agujas, y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche. Y se arrepintieron colectivamente y demencialmente. Les agarró junto con el arrepentimiento, el terror, y salieron corriendo, pidiendo perdón a Dios a los gritos por la calle. Tanto escándalo hacían que debió intervenir la guardia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y los tipos gritaban, pedimos clemencia, pedimos clemencia. Y se presentaron, pidieron presentarse ante el rey Ricardo y le contaron su atentado. Pero lo peor es que no esperaban encontrar al rey Ricardo. Así que cuando lo vieron se prosternaron horrorizados, creyendo ver una aparición. Y entonces, ante lo que ellos creían el fantasma de Ricardo III, confesaron su crimen. Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No había hecho nada la pobre mujer. No. Le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos. La conspiradora principal, Eleanor Cobham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. En el año 1534, y esta es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VIII, también conocido como Charles Lawton, se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe. Y entonces se castigó a quienes, a veces inocentemente, maltrataban aquellos árboles. En el año 1534, una adivina, conocida como la doncella de Kent, agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que un cierto árbol no fuera destruido de raíz. Y entonces algunos fueron a talarlo. Pero eso fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Y entonces la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. O sea, había mucho que creer. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso primero. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo peor. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. Bueno, la arrestaron, la ejecutaron a la doncella de Kent. Última historia. En el año 1603 murió la reina Isabel sin descendencia, como saben ustedes, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era el hijo de María Estuardo, la misma mujer que la propia Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo y con él se inició la dinastía de los Stuart. Parece que era medio fulero, ¿no? El rey. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo, en realidad no a cada momento, sino solo cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, de suerte que no se entendía lo que decía. Bueno,
Tuvo varios favoritos porque le gustaban los muchachos, pero también varias favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield y no era muy conveniente para el protocolo porque no era noble, era una plebeya y Jacobo la quería muchísimo. Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron a Jacobo con otra, con una princesa dinamarquesa que se llamaba Ana. Con ella tuvo a quien luego fue Carlos I. Esta historia siempre me ha gustado mucho. Ahora bien, Jacobo no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Andaban por la calle, anillos para olvidar, anillos para olvidar. Entonces, parece que estos anillos alejaban de la mente del que los usaba cualquier recuerdo de un antiguo amor. El poder era tal, decían los charlatanes, que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quien había producido aquel dolor. No sabías ni a quién habías amado. Jacobo I le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos. Y el experimento dio resultado, o pareció darlos, hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, ella apareció en una fiesta. Y el rey, que ya se había olvidado de ese rostro y de ese amor, la vio. No. Y otra vez le gustó. Se acercó a los cortesanos, los mismos que le habían indicado que la abandonara, los mismos que ya le habían aconsejado usar ese anillo, y preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los destructores de su amor. Pero bailó con Lucy, la llevó a sus aposentos como la más novedosa de las amantes y durante un tiempo volvió a quererla. Esta última historia es extraordinaria, porque además es, creo, la única posibilidad para volver con un viejo amor. Empezar de nuevo como si uno estuviera con una desconocida. Pero no es una desconocida. Bueno, así es de difícil. Así es de difícil, ¿no? Está bien eso de tener un anillo para olvidarse de todo o para olvidarse de los amores dolorosos. No sé si me gusta, pero está bien. En un tiempo pensaba que no quería ponerme esos anillos. Ahora no lo sé, no sé. Primero, yo no estoy tan seguro que siempre deba huirse del dolor, ¿no? Quizá hay dolores que ennoblecen, que lo mejoran a uno, pero me parece que eso es algo que yo pensaba antes. Yo no sé si lo pienso ahora, eso. La tentación de ser desdichado me parece a veces una farsa. Y también me parece una farsa juvenil. Es propia de la adolescencia, ¿no? Sufrir. Claro, yo cuando era adolescente quería sufrir porque me parecía que se levantaban más minas. Entonces quería ser desdichado. Cuando me preguntaba alguna mina, nunca me lo preguntaba en realidad, sí, pero pensaba que si alguna mina me preguntaba, ¿es usted desdichado? Yo le iba a decir, sí, sí. Y ella iba a caer en mis brazos. Sí. Sonriendo se lo dice. Ahora creo lo contrario, creo que si uno dice que es desdichado, las minas rajan en dirección de otras personas más felices. Eso es lo que creo ahora, posiblemente en una etapa posterior crea lo que es verdadero, es decir, que no hay ninguna relación de causa-efecto entre la desdicha y el levante de mujeres. Esta charla ha de dedicarse ciertamente a Lucy Stratford y a todas las damas que regresan a nuestra vida aún bajo la apariencia de ser otras,
que es la única posibilidad del regreso. ¿Cuál es la única posibilidad de reconquistar a una mujer? Buscarla en otras. Hemos ido a la discoteca. Es fantástica la historia. La historia es hermosa. Al discotecario le va a gustar muchísimo. Al discotecario no le gustó en realidad. Pero por favor. No, ni siquiera le oyó la del anillo. Porque cuando yo empezaba a contarle, ella fue a buscar un disco. Y se quedó con esto de los venenos, los yuyos y cosas así. Y entonces vamos a escuchar Samba de los Yuyos, que es una samba muy linda. Y la escucharemos otra vez en esta semana por el grupo vocal argentino.